y tiene que ver con el censo. La importancia de saber cuántos somos, de tener alguna información para precisamente en muchas ocasiones tomar medidas para delinear políticas públicas. Necesitamos tener información y ahí el censo se hace muy pero muy relevante. Finalmente se extiende el censo durante julio. Consulta seguirá realizándose en 95 comunas del país. Vamos a conversar con Macarena Alvarado, jefa del censo, para hablar de este tema. ¿Cómo está, Macarena? Hola Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, se extiende el censo durante julio, las razones y los objetivos. Bueno, sí, efectivamente nosotros ya empezamos el proceso de cierre del Censo Población y Vivienda y a este domingo ya vamos a tener 250 comunas cerradas a lo largo del país y nos vamos a quedar con un grupo de 95 comunas que vamos a seguir visitando las viviendas para asegurar la cobertura censal. Estas 95 comunas están a lo largo del territorio nacional, excepto en las regiones de Ñuble y Biobío, donde cierran todas las comunas, y son principalmente capitales regionales, y hay una concentración un poco mayor también en la región metropolitana. ¿Por qué decidimos extender estas comunas? Bueno, porque tenemos algunos indicios que nos dan luces que falta población por censarse en esas comunas, que son comunas que además tienen esta característica en general de ser comunas grandes, con harta población, con dinámicas también de movilidad que son a veces un poquito más intensas y que por lo tanto las personas pasan muy poquito tiempo en sus viviendas, tienen trayectos muy largos, jornadas laborales extendidas, entonces cuesta un poco más encontrarlo. A ver, estas son 95 comunas, ¿no? Así es, 95 comunas las que vamos a quedar visitando durante el mes de julio. ¿Y en la otra ya se cerró, ya está la información óptima? Sí, en las otras comunas cerramos el domingo, seguimos todavía este fin de semana con el operativo, claro. Pero ya los censistas y las censistas de esas comunas dejan de recorrerlas porque efectivamente ya los indicadores cumplen con los estándares que se van monitoreando en un censo. Bueno, estamos, Macarena, aquí con la gente y hay mucha especulación en algún momento sobre la información, ¿no? Yo ya fui censado, tuve la experiencia, ¿no? La verdad es que es muy distinto a como habían algunos fake news y había alguna información falsa, ¿no? Que generaban temor en la gente. Sí, al inicio del operativo efectivamente hubo ahí algunas como dudas que empezaron a surgir, algunas eran bastante particulares, ¿cierto? Como que con el censo quizás te podían quitar la vivienda. Nosotros las fuimos respondiendo y ahí con la colaboración bien amplia también de los medios de comunicación, las fuimos respondiendo una a una y ya a medida que el operativo avanzó y que las personas empezaron a ser censadas y se dieron cuenta que no pasaba nada complejo con esto, todas esas dudas se fueron disipando. Igual siempre quedan algunas y creo que es importante también despejarlas. Por ejemplo, siempre es bueno recordar que la información que se entrega al censo y al INE en todos sus procesos estadísticos está resguardada por ley y que esa ley protege el secreto estadístico y por lo tanto esta información jamás se entrega a ningún tipo de institución, ni pública ni privada, ni se cruza con ningún dato del Estado, es solo información para uso estadístico. Y lo otro que también creo que es importante reforzar es que el censo es una herramienta estadística para el uso y diseño de políticas públicas y ni el INE ni el censo es una institución fiscalizadora. ¿Ya? Por lo tanto, para este operativo no nos importa o no monitoreamos si es que la persona tiene o no tiene sus papeles al día, por ejemplo, si es que es extranjero, o tampoco si es que la vivienda que estamos visitando es una construcción que está o no está regularizada. A veces existen temores de responder al Estado, ya en este rol estatal, por si es que esto pudiera después derivar en alguna sanción, en alguna medida, en una pérdida de beneficio, de un subsidio. Y eso con el censo no ocurre para nada. Entonces creo que también es bueno volver a recordar aquello porque a veces surgen algunas dudas en la población. ¿Cómo le fue a este censo con la encuesta online? ¿Qué repercusión tuvo? ¿Se creció? ¿Va para allá
la encuesta en un tiempo más? Bueno, yo diría que fue una súper buena innovación. Esto ha permitido bastante que aquellas personas justamente que las que estamos conversando, estas personas que tienen menos tiempo, y también otro grupo que a lo mejor le incomoda quizás abrir la puerta o tuvo algún tipo de temor, prefirió realizar este operativo a través de esta modalidad en línea. Que es una modalidad bastante rápida, que obviamente una vez que termine el operativo vamos a poder hacer un balance completo, pero que funcionó correctamente y que las personas a medida que iban llegando la invitación al censo en línea la iban utilizando. Y ahora en esta etapa también, que es muy importante también mencionarlo, tenemos habilitado nuestro fonocenso, que es el 1525, y las personas nos están llamando al fonocenso 1525 y cuando nos llaman les entregamos también acceso al censo en línea para que puedan censarse en la comodidad de su casa. Entonces, para todos quienes hoy día nos están escuchando, si todavía no están censados, tenemos que cumplir con nuestro deber de censarnos y el INE ha dispuesto esta herramienta del 1525 que es muy rápida. Porque, bueno, en este minuto, ¿qué porcentaje de la población está censada? Bueno, eso es parte de los resultados finales, Julio César, que entregaremos una vez que procesemos la información. Lo que sí hemos informado hasta la fecha es que ya tenemos censado más de 7 millones de viviendas, lo que da cuenta, por supuesto, ya del avance y de esta etapa de cierre del operativo. Y que estamos en este periodo volviendo a visitar algunas de ellas donde no hemos podido encontrar a las personas. Todo el proceso censal tiene un cierre de procesamiento que dura varios meses y es por eso que los primeros resultados recién se entregan a comienzos del próximo año, comienzos del 2025, porque para saber el dato final y preciso de la información censada y de las viviendas censadas, necesitamos integrar y procesar la información y validarla, hacer todos los procesos de validación postcensal. ¿Ese proceso cuánto dura más o menos? Nosotros tenemos programada que la entrega de resultados debería ser para conocer cuánta población está censada y cuántas viviendas hacia el primer trimestre, hacia marzo del año 2025, y luego la información de la estimación de la población que reside en el país y las proyecciones de población para los próximos años en el primer trimestre del 2026. Los procesos censales tienen estos procesos, estos tiempos largos de ejecución. Estamos en el 24, o sea, tendríamos el resultado de esto en un año más aproximadamente, un poquito más. Sí, eso es alrededor de 8 a 10 meses en general se demoran los procesos postcensales para la primera entrega de los resultados. Son millones de datos que hay que revisar, chequear, validar, ver la consistencia y después de eso ya se dispone a la ciudadanía. ¿Cuáles son los datos más preponderantes que va sacando este censo aparte de la población, de saber cuántos somos, digamos? Bueno, quiero hacer un énfasis en el cuántos somos, porque el cuántos somos nacional a veces, claro, no nos dice mucho respecto a las realidades de las situaciones locales, pero este dato es muy importante cuando lo miramos también en su dimensión territorial. Saber cuántas personas viven en una comuna y qué características tienen las personas de la comuna es imprescindible para cualquier definición de desarrollo territorial, ¿ya? Para la construcción de establecimientos educacionales, para la definición de las policías. Cuando tenemos todas estas discusiones de cuántos policías hay en las comunas y las discusiones de seguridad, bueno, el dato del censo es un insumo importante para esa materia. Saber cuántas personas necesitan de determinada vacuna. Por ejemplo, cuando hace unos meses estábamos hablando de las vacunas para el virus sincicial. Bueno, tenemos que conocer cuántos niños nacen o cuántos niños hay en determinada comuna para ver cuántos insumos de vacunas se van a necesitar. Entonces, la dimensión del cuántos somos es muy importante y, por supuesto, un cuántos somos acompañado de las características que tenemos en materia de sexo, de edad, de nivel educacional, etcétera. Y también hay otros datos que son muy importantes en el censo y que a mí me gustaría igual recalcar uno de ellos, que podría recalcar mucho, pero hay uno que creo que es importante y que se va a medir por primera vez en este censo, que nosotros integramos una batería corta que permite tener una estimación de discapacidad a nivel de la comuna. Entonces, a partir de los datos que vamos a entregar, vamos a poder tener un indicador de
discapacidad a nivel de comuna, que es una información que no tenemos hasta la fecha y que va a ser muy importante para todas las políticas vinculadas con las personas con discapacidad. Que ahí ese es un dato que creo que va a ser bien interesante desde que podamos entregar los resultados en adelante. Bueno, esto se sigue trabajando. ¿Quién sigue trabajando la recopilación de datos y la interpretación de estos datos? ¿Quién sigue trabajando, perdón? Sí, porque tenemos una primera etapa que están los censistas, los colaboradores, ¿no es cierto? Claro. Imagino que ahora viene otra etapa donde quedan trabajando, interpretando estos datos otro grupo de personas, ¿no? Exacto, nosotros tenemos el equipo del censo, es un equipo que tiene por supuesto una patita operativa enorme, donde está todo nuestro equipo operativo de terreno, que son quienes han aplanado calles en los últimos meses, pero también tenemos un equipo de analistas de datos en distintas dimensiones, que son quienes ahora se dedican a hacer el trabajo de procesamiento, de revisión, de consistencia, y por supuesto también ya luego en los equipos, cuando viene la etapa final ya de las proyecciones, también entran los equipos de demógrafos que trabajan habitualmente en el INE. Para algunas regiones más pequeñas los datos se van obteniendo antes, me imagino, y se va trabajando también en esa categorización, ¿o no?, con la gente, para ir después haciendo el esquema general, digamos. El procesamiento de los datos, o sea, uno va avanzando ciertas tareas, ¿cierto? A medida que se van capturando, y además que como parte importante de este censo es un censo tecnológico, entonces los datos van llegando, ¿no? Como por ejemplo el censo anterior que fue en papel, entonces hay que esperar digitarlo y toda la etapa de procesamiento parte después. Hoy ya tenemos datos que ya uno va avanzando en el procesamiento, pero para poder terminar y entregar la información se debe tener el global. Porque tiene que haber una consistencia completa del país a la hora de poder entregar estos datos. Entonces, independiente del tamaño del territorio, los resultados salen todos juntos. Pero sí, por supuesto, hay información que ya se está revisando. Claro. Hay un tema que en algún minuto fue polémico, Magdalena, ¿no es cierto? El que tocamos al principio de la privacidad y de si estos datos caigan en malas manos. Con el tiempo eso se ha ido borrando. ¿Cómo hace el análisis usted de cómo fue finalmente variando esta, no de todos, pero sí de una parte importante de la gente, ¿no es cierto?, que tenía estos temores? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue esa evolución? Yo diría que dos cosas como que fueron ayudando a despejar, que una, por supuesto, fue el ir aclarando el para qué, ¿ya? Y ir recordando también, porque además los censos son más o menos estables en el tiempo, entonces surgieron dudas de preguntas que son preguntas que llevan años, décadas en los operativos censales y que por alguna razón fueron surgiendo esas dudas ahora, entonces tuvimos que ir como explicando nuevamente que esto se pregunta en los censos, no solo acá en Chile, sino en los censos en general, y que además siempre ha sido información que se ha ido registrando, y el uso de la información. Y a medida que eso se iba explicando, las personas lo iban entendiendo, nos iban haciendo más consultas y se iba despejando. Y yo creo que lo otro que fue como el proceso natural del operativo es que a medida que la cobertura del censo fue avanzando, ya todos empezamos a ser censados y a responder, como tú también comentabas, Julio César, al principio, a responder el operativo, a darnos cuenta que en verdad no había nada tan raro en las preguntas, a darnos cuenta que en verdad nada tan particular sucedía. También fuimos todos como estando más tranquilos respecto al operativo censal y se fue normalizando el flujo del proceso. Fue una parte como bien natural, pero también por otro lado, por supuesto, el ir explicando, el ir entendiendo la duda y poder explicarla una, otra y otra vez todas las veces que fueran necesarias para que la población se fuera sintiendo tranquila. Bueno, estamos hablando de estas 95 comunas que permanecerán durante julio siendo censadas. Nos daba luces, sería bueno retomar ahí de dónde son básicamente estas comunas. Bueno, son principalmente, hay dos regiones que no tienen.
ya que no tienen de estas comunas y que cierran todas sus comunas ahora a finales de mes, que es la región del Ñuble y el Biobío. Igualmente, si hay personas en la región del Ñuble y el Biobío que no se han censado, pueden seguir llamando al 1525, ya ahí para darles esa tranquilidad a las personas de Ñuble y de Biobío. En el resto de las regiones son principalmente capitales regionales. Por ejemplo, la comuna de Coquimbo, también La Serena en la región de Coquimbo, la comuna de Valparaíso y Viña, también tenemos a Puerto Montt, Temuco, Coyhaique, Punta Arenas, Iquique, y la región metropolitana tiene esta característica que concentra muchas comunas de esas características. Claro. Y por lo tanto, en el caso de la región metropolitana tenemos comunas como, bueno, la comuna de Santiago, la comuna de Las Condes, San Bernardo, Puente Alto, Estación Central, que son comunas muy grandes, no solo en extensión, sino también en cantidad de viviendas y en concentración de población. Entonces ahí tenemos, el grueso de las comunas tiene esta característica más o menos similar. Bueno, Macarena, le agradecemos, le enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias por conversar con nosotros y le contamos a la gente esta información para que esté atenta, ¿no? Para que esté atenta y pueda recibir a la gente que anda precisamente censando en el país. Le enviamos le enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias, Julio César, y que nos llamen al 1525. Ahí está, cualquier duda. Macarena Alvarado, jefa del